Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia técnica de eficiencia en arranque de motores eléctricos con soft starters, presentada por el capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio Departamental de Lima. En esta oportunidad contamos con el apoyo del ingeniero Alex Balión Calderón, ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica del Perú, con diplomado internacional en gestión comercial de la Universidad de San, 8 años de experiencia en el sector industrial, desempeñando labores en empresas tecnológicas en soluciones IoT, eficiencia energética, automatización industrial, sistemas de potencia y servicios de baja y media tensión. Actualmente responsable de soluciones de arranque de motores en baja tensión para Siemens Perú. Recuerden, por favor, inscribirse en los links que se van a añadir en el chat y que todo lo que podamos recaudar en estas conferencias va a ser utilizado para los ingenieros que se han visto afectados por el tema del COVID. Sin más que decir, Alex, bienvenido. Por favor, coméntanos un poco del tema. Ok, perfecto. Gracias, Raúl. Ante todo, reciban el cordial saludo de parte de la familia Siemens y agradecer también a los organizadores, al capítulo de Ingeniería Eléctrica, ¿no? Por permitirnos este espacio y darle la bienvenida, saludar a todas las personas que están conectadas en las diferentes plataformas. Y bueno, recordarles que estamos todos los martes en este espacio de 6 aproximadamente hasta las 8 de la noche, hasta el mes de septiembre, ¿sí? Así que en esta ocasión me ha tocado a mí, como ya lo comentaron, el tema del día de hoy es eficiencia en arranque de motores con soft starter. Entonces, sin más dilación, empezamos. Bien, si bien es cierto, este es un tema que se ha mencionado y que se ha comentado durante muchos años. En realidad, la tecnología de los soft starter no es una tecnología nueva, es una tecnología que ya se viene usando desde más o menos hace unos 30 años atrás. Y bueno, pero la idea de retomar este tipo de temas es porque la tecnología va avanzando en función al desarrollo de, de nuevas aplicaciones. La introducción de la tecnología como tal hace que estos equipos pues cada vez sean más tecnológicos, tengan nuevas funciones, ¿sí? Que ayuden a que el trabajo de estos motores eléctricos sean cada vez más eficientes y más seguros a la vez. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo siguiente. Vamos a tratar puntos básicos que hay que conocer antes de profundizar estos temas. También vamos a hablar sobre la física del motor. Es muy importante entender cómo es el funcionamiento de un motor eléctrico para saber cómo un arrancador ayuda a que este motor eléctrico trabaje de una manera más eficiente. Formas de arrancar un motor eléctrico, funcionamiento de un soft starter. Básicamente, como pueden observar, desde el punto 1 hasta el punto 4 van a ser temas de fundamentos básicos. A partir del punto 4 vamos a profundizar a cómo es el trabajo de operación de un soft starter. Punto 5, algunas aplicaciones, las más usadas. Punto 6, dimensionamiento. Hoy día vamos a aprender a cómo dimensionar de manera correcta un arrancador, un soft starter. Con un caso práctico vamos a ponerle ahí varias complicaciones, ¿no? De rateo, por ahí tipo de aplicación, tipo de clase de arranque, etcétera. Y para finalizar, algunas herramientas que como Siemens tenemos para hacer que este concepto pues de soft starter sea más fácil y más entendible para todos ustedes. Así que empezamos. Yo voy a proceder a apagar mi cámara para hacer que la transmisión sea un poco más fluida y aperturaré al final para responder sus preguntas. Bien, entonces empezamos. El punto 1, pues vamos a hablar sobre una breve introducción, que básicamente es el funcionamiento de un motor eléctrico. ¿Por qué es importante conocer cómo es el funcionamiento de un motor eléctrico? Porque básicamente la razón de ser
de un arrancador, ¿sí? Es el motor. Y básicamente, cuando hablamos de un motor eléctrico, no podemos dejar por alto, ¿no? Hablar de la transformación de la energía. Pues básicamente, un motor eléctrico es energizado a través de la caja de bornes que tiene en la parte superior, ¿sí? Y transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Básicamente, aquí en la parte de adelante tenemos un eje con una chaveta. Aquí es donde nosotros acoplamos nuestra máquina. Es decir, un motor eléctrico puede transferir esta energía mecánica a cualquier tipo de maquinaria. Estamos hablando de pues prensas, fajas, ventiladores, molinos, extrusores, un montón de máquinas, ¿ok? Pues básicamente hablar del funcionamiento de un motor eléctrico es hablar de la transformación de la energía. Ahora, como ya sabemos, estamos actualmente en la industria 4.0, que básicamente es la cuarta revolución industrial. Durante los últimos años se habla mucho de la digitalización, Internet de las cosas, digitalización de los procesos, pero básicamente lo que vamos a tratar en este slide, en esta diapositiva, es encontrar mediante la cronología de todas las revoluciones industriales, dónde se dio, dónde nació, cómo se originó el motor eléctrico y vamos a entender por qué es tan importante en la industria. Pues básicamente, si es que retrocedemos algunos años, en 1784 se da la primera revolución industrial, pues con la fabricación y la invención de las primeras máquinas, ¿no? Las máquinas a vapor. Años más adelante, ¿sí? Michael Faraday, en 1821, introduce el concepto del electromagnetismo. Si hacemos un análisis de lo que pasaba en estas épocas, ¿no? En esos años, aquí en el Perú, pues en 1821 firmamos pues el Tratado de Independencia, ¿no? Entonces, años más adelante, ¿sí? Un conocido nuestro, Werner von Siemens, que es el fundador de esta compañía, en 1866 inventa el dínamo, ¿sí? Que en ese entonces pues se le llamaba pues este aparato. Era un aparato que a través de energía mecánica, ¿sí? Obteníamos energía eléctrica. Luego, en 1870 se da la segunda revolución industrial, ¿sí? Con la producción en cadena. Uno de los ejemplos más resaltantes es el famoso modelo T, ¿no? De Henry Ford, ¿no? Entonces, a partir de ese año, ¿sí? Se da la segunda revolución industrial con la producción en cadena. Años más adelante, Nikola Tesla, en 1888, introduce el concepto de corriente alterna, ¿sí? Y es ahí que podemos decir, porque años más adelante, George Westinghouse, en 1894, se encarga de la producción en masa de los motores eléctricos. O sea, Nikola Tesla fue un genio en realidad. Hizo muchas cosas y una de ellas fue que introdujo el concepto de corriente eléctrica que más adelante, años más adelante, pues se fabricaron los primeros motores eléctricos que si es que observamos aquí, estamos hablando de 1894, a la fecha, pues ha pasado más de un siglo, ¿no? Entonces, podemos decir que los motores eléctricos han solucionado muchas cosas, no solamente en la industria, sino en la vida cotidiana, en la vida diaria, los motores eléctricos han resuelto muchos problemas. Y eso es algo a resaltar porque hay más de 100 años, ¿no? Que una máquina esté vigente más de 100 años, pues significa que hay una relevancia desde su concepción, ¿no? Entonces, si es que hablamos ahora del consumo eléctrico a nivel mundial, enfocándonos solamente en la industria, ¿sí? Que es
que es el sector en donde podemos decir que existen más motores eléctricos, podemos observar aquí que el 40% de toda la energía que se produce a nivel mundial, ¿sí? Es consumida a través de la industria en general, ¿sí? Y ahora, el 70% de esta energía, ¿sí? De esta industria, pues se va a través de los motores eléctricos. Si hacemos un cálculo rápido, hacemos 7 por 4, 28, podemos decir que el 28% de toda la energía generada a nivel mundial es consumida a través de motores eléctricos. Entonces, de principios de los 70 a la fecha, el consumo eléctrico se ha triplicado. Incluso por datos estadísticos se asume, ¿sí? Que de acá a unos 15 años a 20 años, pues el consumo eléctrico se va a quintuplicar. O sea, cada vez hay mucha más necesidad de consumir energía eléctrica y es por eso que los fabricantes de tecnología, como somos nosotros, tenemos una ardua labor haciendo que estos equipos, estamos hablando de los motores eléctricos, trabajen de una manera más eficiente y una manera más segura. En conclusión, los motores mueven a la industria en general. Cuando tenemos que ver básicamente en dónde encontramos motores eléctricos, pues básicamente hablamos de toda la industria, ¿no? En general, estamos hablando de la siderurgia, pulpa y papel, la industria farmacéutica, agua y saneamiento, infraestructura, química, petróleo y gas, cemento, vidrio, cerámica, minería, agricultura, la industria automotriz, etcétera, etcétera. Los motores eléctricos están en toda la industria, ¿ok? Bien, entramos ahora a ver la física del motor. ¿Por qué es importante hablar de eso? Previo a hablar pues de los arrancadores, porque básicamente tenemos que entender cómo es la física, cómo es el funcionamiento. Y básicamente cuando hablamos de física del motor tenemos que tratar sobre el flujo de corriente de este motor. Y esto es, y la corriente del motor, pues básicamente es una de las magnitudes que un arrancador va a tener que controlar, ¿ok? Por decirlo de alguna manera que más adelante vamos a especificar. Pues básicamente lo que tenemos aquí en esta curva, al lado derecho, en color rojo, ¿sí? Es la representación gráfica de la corriente en un arranque de motor. Como sabemos, ¿sí? En un arranque directo, la corriente nominal podría llegar a ser, o la corriente de arranque llega a ser 7 veces la corriente nominal, ¿no? Incluso en motores de alta eficiencia, motores de clasificación IE3 y IE4, esa corriente de inrush, ¿no? O corriente de arranque podría llegar a ser hasta 15 veces la corriente nominal. En conclusión, siempre que un motor arranque, vamos a tener un pico de corriente, ¿sí? ¿Eso qué significa? Pues básicamente que el sistema de suministro debe dimensionarse para ese tamaño, perdón, para ese mayor rendimiento durante el arranque del motor. Es por eso que cuando los proyectistas, ¿no? Generalmente cuando tienen que hacer los cálculos para las ampliaciones, ¿no? De una fábrica, por ejemplo, pues tiene un cuadro de cargas. Ese cuadro de cargas es muy importante al momento de dimensionar el sistema, ¿no? De dimensionar el transformador que van a necesitar, etcétera, el tamaño de los cables, eh, los diámetros, ¿no? De los cables, el tamaño de las barras, etcétera, etcétera. Ahora, si es que yo no controlo estos picos de corriente, porque imagínense, en una industria, como hemos podido observar en las láminas anteriores, no solamente existe uno ni dos motores, existen muchos motores, ¿no? Entonces, ¿eso qué podría ocasionar? Pues básicamente podría ocasionar caídas de tensión en el sistema. ¿Por qué? Porque básicamente cuando un motor ingresa al sistema o en otras palabras, cuando un motor es energizado, pues básicamente la corriente va a tender a subir.
si analizamos la potencia en ese instante de tiempo, nosotros sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Si la corriente sube, para, para que el sistema se equilibre, se mantenga su estabilidad, la tensión va a caer, ¿no? Si la corriente sube, la tensión va a caer. Es por eso que podrían ocurrir pues caídas de tensión, y más aún si es que estos motores son de gran tamaño, ¿no? Ahora, ¿de quién depende? Ahora, si es que, ¿qué es lo que sucede a la inversa? Cuando un motor sale del sistema, pues ocurre todo lo contrario, ¿no? La tensión aumenta y la corriente baja. Ahora, para nosotros poder ayudar al sistema a estabilizarse un poco más, pues existen varias técnicas, ¿no? Poner reactancias inductivas, reactancias capacitivas para mantener el sistema estabilizado. Ahora, ¿de quién depende esta potencia? Pues, perdón, que la dinámica, ¿no? de ingreso y salida de estas cargas no afecten tanto al sistema, pues básicamente de la potencia de cortocircuito, ¿no? Ahora, otro problema que podríamos encontrarnos ante los picos de corriente de los motores eléctricos, pues básicamente es la pérdida de aislamiento en los devanados del motor, o prácticamente también conocido como efecto Skin, ¿no? Que básicamente, si que nosotros tenemos acá un conductor, ¿sí? Un conductor, y hacemos un corte transversal, vamos a poder observar que la circulación de la corriente es a través de la superficie de este conductor. Entonces, como nosotros sabemos, internamente los motores tienen unos devanados internos. Estos devanados están protegidos con un esmalte, con un aislamiento. Los picos de corriente o el flujo excesivo de corriente sobre los conductores hace que ese esmalte se deteriore, ¿no? Y con el paso del tiempo, eso podría ocasionar un cortocircuito. Entonces, eso se traduce también en, al tener muchos picos de corriente, nuestro motor también va a sufrir los efectos y el tiempo de vida útil se va a reducir. Por otro lado, también tenemos que hablar sobre el torque del motor, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí en esta gráfica, al lado derecho, en línea roja continua tenemos el comportamiento de la curva del torque, y en línea verde continua tenemos el comportamiento de la curva de la carga, ¿no? Entonces, aquí también pasa algo similar al momento de arrancar un motor. Pasa algo similar con el torque, como pasa con la corriente, que vamos a tener un pico de torque acá. Claro que ya no va a ser 7 veces, ¿no? La nominal, sino va a ser más o menos entre 2 y 4 veces el par, el par nominal. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Sí? Cuando un motor genera más torque de lo necesario, porque como podemos observar acá, nosotros tenemos una curva del torque y otra curva de la carga, y entre ellos hay mucha diferencia. Hablamos que un arranque es eficiente cuando la curva del torque está muy cercana a la curva de la carga. En este caso, al ser un arranque directo de un motor, pues vamos a ver que hay mucha distancia, que hay mucha diferencia. Entonces, estamos ejerciendo mucha fuerza para poca carga. ¿Qué implica eso? Pues básicamente al motor, cuando genera mucho par de arranque, pues básicamente estamos ocasionando un estrés mecánico en este motor. Y también el material transportado en ellos, porque sabemos que aquí en el eje está acoplada una máquina. Entonces, mayor estrés mecánico en el motor y en el material transportado, ¿no? Daño en rodamientos y acoples, y básicamente esto hace que los costos de mantenimiento pues aumenten, ¿no? Entonces, en la física del motor tenemos que controlar estas dos magnitudes, tanto la corriente como el torque en un motor eléctrico. Entramos al punto 3 y vamos a ver ahora formas de arrancar un motor eléctrico, y básicamente si es que nosotros tratamos mediante la funcionalidad y la inversión que yo tengo que hacer
para poder arrancar un motor de manera segura, ¿no? Sin sufrir algún tipo de daño al momento de energizar un motor, pues básicamente la forma más sencilla de arrancar un motor, de acuerdo a la funcionalidad, empezamos con un arranque de tipo on-off, que es un arranque de tipo estrella triángulo, un arranque directo o un arranque con inversión de giro, que básicamente en este tipo de arranques tenemos un elemento seccionador, un elemento para la maniobra y un elemento para la protección térmica, ¿no? Estamos hablando de un guardamotor, un contactor y un relé térmico. Nada más, es la forma más sencilla de arrancar un motor brindándonos protección, ¿no? Protección ante una falla por cortocircuito o una sobrecarga. Entonces, en temas de inversión es la forma más sencilla y la más económica también. Si vamos un escalón más arriba, podemos encontrar que ya estamos hablando ya de un soft starter. Y si vamos un escalón más arriba todavía, estamos hablando ya de un variador de frecuencia o un variador de velocidad. Como podemos observar aquí, el soft starter en temas de funcionalidad, pues nos permite arrancar y parar suave un motor con limitación de corriente. Eh, Obviamente, como su propio nombre lo indica, es un soft starter, es un arrancador, sirve para arrancar un motor, nada más. Es decir, su función es arrancar y frenar el motor, nada más. A diferencia de un variador de velocidad, que el variador sí tiene que estar trabajando, modulando la frecuencia todo el tiempo que el motor esté en funcionamiento. Ahora, cuando hablamos pues de soft starters, hablamos de dos tipos de soft starters, ¿no? Un soft starter para aplicaciones estándar, ¿no? Y soft starter para aplicaciones severas, ¿no? Que motores que necesiten romper el torque para empezar pues a mover la carga asociada que tengan. Yo sé que, bueno, el tema el día no es hablar de variadores, pero es muy importante mencionar a grandes rasgos para poder notar las diferencias que hay frente a los arrancadores. Pues básicamente el principio de operación de un variador, pues básicamente es la modulación de amplitud y frecuencia, ¿no? Esto se conoce como PWM, ¿no? Modulación por ancho de pulso. Y básicamente la habilidad principal es variar la velocidad. Como podemos observar aquí en esta gráfica, tenemos la onda fundamental y los pulsos que estamos viendo acá, ¿sí? Es la modulación que hace la electrónica de potencia de estos variadores. ¿De qué depende que estos pulsitos tengan más tiempo y otros tengan menos tiempo? Pues básicamente de lo que la aplicación requiera, ¿no? Si necesitan, por ejemplo, aumentar la velocidad, pues básicamente estos pulsos van a tener mayor tiempo, y si no necesitamos mucha velocidad o menor torque, pues básicamente estos pulsos van a tener menor tiempo. Ahora, internamente los variadores de velocidad están compuestos por electrónica de potencia muy avanzada. Estamos hablando de IGBTs. Estos IGBTs trabajan en el orden de frecuencia de los gigahertz. Estamos hablando de más o menos un tiempo de respuesta de 10 a la menos 9. A diferencia de un arrancador, pues básicamente la electrónica de potencia que compone un arrancador son tiristores, y los tiristores trabajan en el orden de las frecuencias de los megahertz. Estábamos hablando que el tiempo de respuesta es 10 a la menos 6. Podemos decir incluso que un variador de velocidad es aproximadamente 1000 veces más rápido en cuestión de modulación de onda, ¿no? En este caso, es 1000 veces más rápido que un arrancador. Pero básicamente les comento esto para poder marcar la diferencia frente a un soft starter, ¿no? Un variador varía la velocidad todo el tiempo que el motor esté en operación, y un arrancador, pues su función principal es arrancar y frenar el motor, brindando protección, ¿sí? Y haciendo que el arranque de este motor sea más eficiente. Ahora,
Cuando entramos a ver formas pues de arrancar un motor ahora de tipo on-off, estamos hablando que son los arranques más simples que existen, ¿no? Por ejemplo, un arranque directo y un arranque estrella triángulo. En ambos, lo que no vamos a poder es mitigar el pico de corriente, a menos que aplique una técnica de tipo estrella triángulo, pero empecemos con un arranque directo. Como podemos observar aquí, la curva del torque, ¿sí? En un arranque directo estamos hablando que tenemos aquí un elemento seccionador y con protección de sobrecarga, es decir, este es un guardamotor con la protección magnética y térmica a la vez, y tenemos acá un contactor para la maniobra. Cuando nosotros arrancamos este motor eléctrico que está asociado a esta derivación, pues básicamente lo que vamos a tener con respecto al torque, vamos a tener un pico de torque que luego se va a estabilizar hasta que el motor llegue a su velocidad nominal. Y con respecto a la corriente pasa algo similar, ¿no? Vamos a tener un pico de corriente, que como ya habíamos visto, en promedio es 6 punto algo o 7 veces la corriente nominal del motor hasta que la velocidad se llegue a estabilizar. Con respecto a un arranque de tipo estrella triángulo, como podemos observar aquí, la diferencia es bien marcada, ¿no? Tenemos dos contactores adicionales a los que tenemos ya en un arranque directo. Ahora, si bien es cierto, un arranque de tipo estrella triángulo ayuda a mitigar de cierta forma tanto el pico del torque inicial y el pico de corriente inicial. Por ejemplo, si nos vamos a ver aquí a esta gráfica, vamos a ver que el torque inicial es muy pequeño en la etapa de la estrella, pero cuando pasamos de la estrella al triángulo, vamos a observar que vamos a tener el pico de torque, ¿no? Y esto se va a estabilizar. Obviamente va a ser en menor tiempo, pero de todas maneras existe un pico de torque similar al de un arranque directo, pero por mucho menos tiempo. Con respecto a la corriente, pasa algo similar también. En la etapa de la estrella, vamos a poder observar que vamos a tener un primer pico de corriente, ¿sí? Y luego esto, cuando pasamos de la estrella al delta, tenemos aquí otro segundo pico de corriente. ¿Llegamos a mitigar de cierta forma? Sí, ¿no? Pero todavía existe el pico de corriente y todavía existe el pico de torque con menor tiempo, pero todavía existe. ¿Ayuda a mitigar un poco? Sí. ¿Ayuda a hacer que nuestro sistema esté un poco más estable? Sí, ayuda, ¿no? Bien, vamos a entrar básicamente a hablar cómo es el funcionamiento de un motor eléctrico utilizando pues un soft starter. Eh, para esto yo les pido que puedan ingresar a esta dirección. Vamos a hacer esto un poco más dinámico. Vamos a hacer una pregunta, ¿no? Y ustedes ahí pueden responder. Pueden entrar a menti.com, ¿sí? Los invito que puedan digitar, pueden entrar desde su celular, no es necesario abrir una ventana en la laptop, pueden entrar desde su celular, entren a menti.com y digiten el código 4664647. ¿Por qué motivo? Pues acá vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿sí? Eh, aquí la pregunta, ¿no? La primera pregunta o el primer debate pues, de la noche, porque vamos a hacer un par de preguntas más, es el soft starter regula el paso de hacia el motor, y acá tenemos varias opciones, ¿no? Corriente, torque, tensión, frecuencia. ¿Ustedes qué creen que hace el soft starter o qué modula o qué regula hacia el motor? ¿Regula corriente, regula torque, regula tensión, frecuencia? Vamos a esperar un minutito exactamente para que puedan participar las personas que nos están viendo a través de Zoom, que nos están viendo a través de Facebook Live. Entonces, vamos a dar un minutito mientras veo ahí que están participando. Entonces, acá el primer debate o la primera pregunta es, ¿el soft starter regula el paso de corriente, de torque, de tensión, de frecuencia hacia el motor, ¿no? Vemos que
están respondiendo. Hay 42 personas de momento. Vemos que la gran mayoría indica que el soft starter regula el paso de la corriente, ¿no? Les pediría a todos los que están conectados puedan participar, lo pueden hacer desde su celular, no es necesario que cierren la ventana de la laptop y abran otra, lo pueden hacer desde su celular sin ningún problema. Bien, vamos a esperar unos 10 segunditos más. Vemos que tenemos acá 68 personas que están respondiendo nuestra primer consulta, ¿no? El primer debate de la noche, que es el SoftStarter regula el paso de hacia el motor, corriente, torque, tensión o frecuencia. Bien, vamos a dar unos 5 segunditos más, porque ya más o menos tenemos ya una respuesta de la mayoría, ¿no? La mayoría indica que el SoftStarter regula el paso de la corriente hacia el motor, y esto lo vamos a responder, lo vamos a aclarar lo vamos a aclarar o lo vamos a confirmar el día de hoy, ¿no? Bien, entonces agradezco pues a todas las personas, hay 94 personas que han participado y vamos a continuar, 95 ya, y vamos a continuar con la presentación. Pues básicamente, la mayoría ha respondido que un soft starter regula el paso de la corriente hacia el motor. Entonces, eso no es así, ¿sí? Gracias por haber participado. Y les voy a explicar por qué. Porque el principio de operación de un arrancador, pues básicamente es la modulación de la tensión mediante el control del ángulo de disparo de estos tiristores, ¿sí? Eh, o sea, yo les cuento, o sea, generalmente cuando hago este tipo de preguntas, sucede que por lo general, o sea, no es algo particular, por lo general nos podemos llegar a confundir. Yo también me incluyo en eso, en algún momento también habré dicho que el soft starter regula el paso de la corriente hacia el motor, pero lo que hace el arrancador es modular, ¿sí?, el paso de la tensión hacia el motor, controlando el ángulo de disparo de estos tiristores. Ahora, les voy a explicar ¿Por qué nos podemos confundir? Pues básicamente, como podemos observar aquí en esta gráfica, en línea punteada, tenemos aquí la representación gráfica de un soft starter, de un arrancador, ¿no? Que básicamente tiene un juego de tiristores en antiparalelo por cada una de las fases. Tenemos 3 fases, tenemos 6 tiristores, ¿no? Tres por cada sentido, ¿no? Entonces, tenemos aquí la alimentación, ¿no? La línea trifásica. Esta línea trifásica pasa a través de los tiristores, y a la salida de estos tiristores o a la salida del soft starter va conectado nuestro motor trifásico. Ahora, ¿por qué nos podemos llegar a confundir? ¿Por qué decimos que un soft starter regula el paso de la corriente hacia el motor? Porque básicamente la ecuación, ¿sí?, la ecuación de la corriente en un soft starter es la siguiente. Eh, Me indica esta gráfica, ¿sí?, esta gráfica de acá, inferior derecha, que la corriente es directamente proporcional a la tensión. Es decir, cuando la corriente está al 50%, la tensión también está al 50%. Si la tensión está al 70%, perdón, si la corriente está al 70%, la tensión también está al 70%. Y si la corriente está al 100%, pues la tensión también está al 100%. Es por eso que nosotros nos podemos llegar a confundir. Incluso podemos decir, ¿no?, que el soft starter regula el paso de la corriente, pero no es así, es una consecuencia. Lo que realmente hace el soft starter es regular el paso de la tensión hacia el motor. Ahora, yo les hago una pregunta, pero es para que la respondan ustedes ahí desde donde nos están viendo. Pues básicamente lo que les quiero preguntar es lo siguiente. En el instante inicial, cuando alguien va a arrancar, ya sea una bomba, un molino, un ventilador, una faja transportadora, cuando va a arrancar un motor con un soft starter, yo les consulto o yo les pregunto, ¿cuánto es la tensión inicial?
¿no? Porque ya sabemos que el arrancador modula el paso de la tensión, pero ¿con qué nivel de tensión empezamos? Porque sabemos ya que el arrancador regula, ¿no? O sea, va de menos a más, ¿no? Regula el paso de la tensión hacia el motor. Pero ¿cuánto es ese, pero con cuánto inicia? Parte de cero, ¿no? Tensión cero y de ahí va subiendo hasta la tensión nominal. Esto es algo que yo también pregunto generalmente y por lo general también me responden y me dicen parte de tensión cero y de ahí va aumentando en función a la dinámica del motor hasta que llegue pues a su velocidad nominal. Pues esto también es algo que hay que tener en claro porque ocurre bastante. Entonces, yo les digo, el arrancador nunca parte de tensión cero, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos esta gráfica aquí, superior derecha, ¿sí? Tenemos acá la onda fundamental y vamos a analizar solamente una de las fases, ¿no? Perdón, la tensión entre L1 y L2, ¿sí? Como podemos observar aquí nosotros tenemos un ángulo. En el momento inicial, ¿sí? Ese ángulo tiene un valor y hace referencia a un porcentaje o a un área de la tensión inicial, porque este es el momento inicial. En el momento inicial, la tensión aquí, como pueden observar, tiene un valor. Y si vamos avanzando, vamos a poder observar que la tensión, este valor va aumentando, ¿no? Progresivamente, hasta que eh, tenemos aquí el 100% de la tensión, ¿ok? Entonces, nunca partimos de tensión cero, siempre hay un porcentaje de esta tensión inicial. Ahora, eh, ¿por qué nunca partimos de tensión cero? Para eso nos dirigimos aquí a esta gráfica inferior izquierda, y acá lo que tenemos es el comportamiento del torque en función a la tensión. Y en un soft starter, el torque es directamente proporcional al cuadrado de esta tensión. Es decir, imaginen si es que la tensión sea cero, ¿sí? En el momento, para revisar pues, la ecuación del torque, diríamos, eh, en el momento inicial, ¿sí? Por ejemplo, tensión cero, el torque, ¿qué valor tendría? Cero al cuadrado, cero. Este torque sería cero, ¿no? Y si nosotros tenemos torque cero, ¿qué creen que ocurra con ese motor? Ese motor nunca se va a mover, ¿no? Ahora, como podemos observar aquí, a diferencia de la corriente, pues el torque tiene una ecuación cuadrática. Es decir, si el torque está al 25%, es porque la tensión ya llegó al 50%. Si el torque llegó al 50%, pues la tensión está al 70%. Y obviamente cuando el torque está al 100%, pues la tensión también está al 100%. Pero la relación es mediante una ecuación cuadrática, ¿ok? Entonces, acuérdense, el arrancador modula el paso de la tensión y siempre inicia, ¿sí? Con un porcentaje inicial de esta tensión, ¿no? Ahora, la otra pregunta sería, ¿y de qué depende ese porcentaje? ¿Quién, quién establece un valor, ¿no? ¿Quién marca la pauta para saber qué valor tiene esta tensión inicial? ¿Sí? Pues básicamente, quien marca la pauta acá es la aplicación, ¿sí? El tipo de carga, en otras palabras. Es decir, no es lo mismo mover un molino de bolas, ¿no? Para la industria minera que mover, por ejemplo, un ventilador o una faja transportadora o un compresor de tornillo con un compresor de pistón. Son cargas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿de quién depende esta tensión de arranque, esta tensión inicial? Pues básicamente de la aplicación. Si la aplicación requiere mayor torque, pues yo tengo que empezar con un porcentaje de tensión un poco mayor, ¿no? Incluso hay técnicas, los arrancadores ya tecnológicamente hablando, pues realizan técnicas, algoritmos internos, lo que permiten que el arranque sea pues de una manera más segura, más eficiente, ¿no? Ahora, ¿por qué el título de la presentación era eficiencia en arranque de motores?
¿no? Pues aquí también hacemos una diferencia, ¿no? Porque no podemos decir eficiencia energética, ¿ok? Hay que tener también esto en claro. No podemos hablar de eficiencia energética con un soft starter, porque como les comentaba al inicio, el soft starter o el arrancador suave, ¿qué es lo que hace? Arranca y frena el motor. ¿Cuánto tiempo duró esa rampa de aceleración del motor durante el arranque? Pues básicamente puede durar 10 segundos, 20 segundos, 30 a lo mucho, un clase 30. Y en el frenado pasa lo mismo, ¿no? 10 segundos, 20 segundos. Y esos 10 segundos realmente son relevantes para poder indicar que estamos haciendo eficiencia energética. Por ejemplo, una fábrica industrial, una industria minera, que todo el tiempo ese molino de bolas está operando. eh, Estamos hablando de los 24 horas al día, 365 días al año, excepto pues, ¿no? Los días de mantenimiento, pero a grandes rasgos, esos 30 segundos significarán algo para este tiempo, pues básicamente es casi despreciable, ¿no? Es muy pequeño ese tiempo. Si nosotros hacemos la comparación con un variador de velocidad, podemos decir que sí, el variador, porque está trabajando todo el tiempo que el motor está encendido, está haciendo modulación, ¿no? Modulación por ancho de pulso. Y ahí podemos hablar de un ahorro, ¿no? Eficiencia energética, ahorro energía, en otras palabras, ¿no? Pero con un arrancador lo que hacemos es mitigamos el pico de corriente y mitigamos el pico del torque. Hacemos que ese motor trabaje de una manera más segura y más eficiente, ¿ok? Es por eso que el título de esta presentación tenía eh, como nombre, pues, eficiencia en arranque de motor, eficiencia en arranque, no eficiencia energética, es eficiencia en arranque, ¿sí? Bien, vamos avanzando y aquí unos puntos claves que hay que tener en cuenta, que básicamente es lo siguiente: el soft starter, ¿sí? O los soft starter están diseñados para arrancar motores asíncronos de tipo jaula de ardilla, ¿ok? El soft starter controla, es decir, aumenta o disminuye el voltaje del motor durante el arranque o la parada del motor mediante el uso de tiristores, similares a lo de un dimmer. Si ustedes de repente han visto los dimmers, ¿no? Con estas luminarias de tipo dicroico, si es que giran a la derecha, van a poder ver visualmente que la intensidad de luz en este dicroico aumenta, y si giramos a la izquierda, la intensidad disminuye. Básicamente, podríamos decir que ese es el comportamiento de un tiristor dentro de un soft starter. Aumenta o disminuye el paso de la tensión a la luminaria. Por eso que decimos que es muy similar a un dimmer. El otro punto que tenemos que tener en claro, que el torque y la corriente del motor durante el arranque están relacionados con el voltaje del motor, con la tensión del motor. Es por eso que el arrancador regula el paso de la tensión, ¿ok? Mediante el control del ángulo de disparo de los tiristores. Otro punto que tenemos que tener en cuenta acá, que la tensión reducida del motor al inicio, ¿qué significa? Torque reducido. En otras palabras, arranque suave, ¿no? Arranque más suave con menos desgaste, ¿no? Menos estrés mecánico. Corriente de arranque reducido, pues básicamente menos impacto a la red de suministro, es decir, menos caídas de tensión. Mientras más podamos mitigar el torque y más podamos mitigar el pico de corriente, pues nuestro sistema y las máquinas que están asociadas a estos motores, pues van a sufrir menos impacto. Bien, aquí viene el segundo debate, lo vamos a hacer esto más rápido incluso, el segundo debate de esta sesión. Diríjanse nuevamente a menti.com y digiten 46 64 647. Voy a cambiar de pantalla y me voy a dirigir a la siguiente pregunta. ¿Quién creen que sea más grande en dimensiones? ¿Un soft starter, un arrancador con bypass integrado, o un arrancador sin bypass integrado? Así que les pediría por favor a todas las personas que están conectadas, que nos están viendo desde las diferentes plataformas, que puedan participar. Sí, este es el segundo debate de esta sesión. Estamos haciendo algo un poquito más dinámico, ¿no? Para que puedan participar. Vamos a dar un minuto para que puedan hacerlo. Básicamente,
lo que tienen que hacer es entrar a menti.com, pueden hacerlo desde su celular incluso, menti.com, y digiten el código 4664647. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién creen que sea más grande en dimensiones? Estamos hablando ya de estructura, ¿no? De estructura de un soft starter. Un soft starter con bypass integrado o un soft starter sin bypass integrado, ¿no? Básicamente el bypass, que es un elemento, un contactor que va dentro de la estructura de un soft starter. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Quién es más grande en dimensiones? ¿Un soft starter con bypass integrado o un soft starter sin bypass integrado, ¿no? Bien, tenemos ya casi 80, 85, 88. Bien, ya estamos viendo que hay una respuesta ya muy, hay una diferencia grande, ¿no? Entre la mayoría de los participantes indican que un arrancador que tiene el bypass integrado estructuralmente es mucho más grande que un arrancador que no tiene el bypass. Entonces, bien, voy a esperar unos 10 segunditos para ver si alguien más desea participar. Y ahí regreso a la presentación para continuar con con eh, con la respuesta, ¿no? A esta pregunta, a este segundo debate. Bien, creo que ya está, quedaron en 75 los que indicaron que un soft starter era más grande, ¿no? Con un bypass integrado que uno que no tenía el bypass. Bien, regresamos a la presentación y agradeciendo pues su gentil participación, continuamos. Bien, previo a eso, ¿no? Comentarles que, no sé si se habrán dado cuenta, pero aquí, de nuevo, ¿no? La representación gráfica de un soft starter está en esta línea punteada. Internamente podemos ver que están los dos juegos de tiristores en antiparalelo por cada fase, pero ahora podemos observar que apareció otro elemento aquí, que que no lo habíamos visto en el slide anterior, ¿no? Que es como una especie de compuerta, un bypass, ¿no? El famoso contactor de bypass, que básicamente lo que hace es que cuando ya la tarjeta de potencia, ¿sí? O los tiristores ya modularon todo el paso de la tensión y están dejando pasar el 100% de la tensión hacia este motor, pues le envía una señal al contactor de bypass para que cierre su circuito, ¿no? Y lo que sucede es lo siguiente, que por diferencia, ¿sí? Por diferencia de impedancias, ahora toda la tensión bueno, y toda la corriente va a estar pasando a través del contactor de bypass. Y en otras palabras, estoy liberando, ¿sí? Estoy sacando de funcionamiento mi tarjeta de potencia porque ya no lo necesito, porque ya el motor arrancó. Ya no necesito que esta tarjeta de potencia siga trabajando. ¿Cuál es la consecuencia que yo podría tener si es que esta tarjeta de potencia seguiría funcionando pese a que ya el motor llegó a su velocidad nominal? Pues básicamente es que voy a seguir teniendo aquí calentamiento, porque básicamente estamos hablando de electrónica de potencia que mientras está trabajando está generando calor, y eso ustedes lo pueden corroborar porque si es que revisan un variador de velocidad que todo el tiempo está modulando el paso de la tensión, pues pueden observar que genera cierto calor, ¿no? Sin embargo, el soft starter, como ya lo habíamos comentado, solamente trabaja en la etapa de aceleración y frenado del motor. Es decir, si es que yo todavía tengo energizada o tengo pasando a través de los tiristores eh, toda la tensión hacia este motor, pues básicamente lo que estoy haciendo, estoy generando un calor que ya no es necesario, estoy exigiendo a mi tarjeta de potencia más de lo debido, y en otras palabras, el tiempo de vida útil de este soft starter va a caer, ¿no? Ahora, respondiendo a este segundo debate de esta sesión, ¿no? ¿Cuál era más grande en estructura? ¿Un arrancador que tiene el bypass integrado o un arrancador que no tiene el bypass integrado? La lógica directa nos podría llegar a pensar que al tener un elemento adicional dentro de la misma estructura, podríamos concluir a que un arrancador que tiene el bypass dentro de su estructura es mucho más grande.
Sin embargo, aquí la lógica es inversa, es al revés. Quien es más grande estructuralmente es un arrancador que no tiene el bypass. Así es, así como lo escuchan. Más grande es un arrancador que no tiene el bypass integrado y lo vamos a responder aquí. Pues básicamente, el contactor de bypass al cerrar su circuito permite que los tiristores del soft starter funcionen de manera eficiente, es decir, solo durante el arranque o parada del motor. Ese es el fin del arrancador, ese es el objetivo del motor. Es por eso que esa es por eso los arrancadores existen, para arrancar y frenar los motores, ¿sí? A ver, mientras que un soft starter que no tiene el contactor de bypass integrado, los tiristores funcionan todo el tiempo al igual que el motor, es decir, por aquí está pasando toda la tensión todo el tiempo, a menos que, por acá, me quedé por acá, por, aquí. Mientras que un soft starter sin contactor de bypass, los tiristores funcionan todo el tiempo al igual que el motor. Por tal motivo, la etapa de potencia está sobredimensionada, es decir, estos tiristores tienen un tamaño mucho mayor. Si tuvieran el mismo tamaño que un arrancador que tiene el bypass integrado, pues básicamente por exceso de tiempo terminarían sobrecalentándose y el propio arrancador entraría en fallo, ¿no? Entraría en fallo. Entonces, es por eso que su electrónica de potencia está más sobredimensionada de lo normal. Los disipadores de calor también están más sobredimensionados porque necesitan disipar mayor calor, ¿sí? Entonces, nos quedamos acá. Por tal motivo, la etapa de potencia está sobredimensionada. Las pérdidas de potencia puede llegar a ser hasta 10 veces más y su estructura puede llegar a ser 25% más grande que un arrancador que sí tiene el bypass integrado. Ahora, ahora, también se les puede implementar un bypass externo, eso sí, se les puede implementar un bypass externo, ¿no? Es decir, se le puede poner un contactor de manera externa y hacer el bypass de manera manual o a través de un temporizador. Y luego, pues de que el motor arranca, ahora las tres fases se van de manera externa a través de ese contactor y a la salida del contactor tenemos la conexión o la alimentación a este motor. Ahora, ¿pero qué implica? ¿Qué implica hacerle el bypass externo? Pues básicamente tengo que adicionar a mi arrancador, tengo que adicionarle un contactor adicional para hacerle el bypass externo. ¿Qué más? Al tener una mayor estructura por la sobredimensión de los tiristores o la tarjeta de potencia, voy a tener que disponer un mayor espacio dentro de mi gabinete. Ahora, si a eso le sumo que tengo que ocupar otro espacio más por el contactor, por el cableado manual, por el temporizador que le voy a poner, pues esa solución podría llegar a ser casi el doble que un soft starter que tiene el contactor de bypass integrado, que es una solución compacta y es una solución eficiente, porque el control se hace de manera automática. Cuando yo pongo un contactor de bypass externo, lo que estoy haciendo es poner de repente un temporizador y por ahí calcular un tiempo, ¿no? Si es una bomba, por ahí le pongo 10 segundos, quizás es 8, pero más o menos uno tiene que ir regulando eso. En cambio, cuando el arrancador tiene el bypass interno, pues esa, eh, ese control, ¿no? Ese cierre de circuito se hace de manera automática. ¿Y eso qué implica? Pues básicamente que estoy haciendo que mi arrancador funcione solamente el tiempo necesario. No necesito que el arrancador funcione todo el tiempo que el motor esté encendido, porque obviamente voy a generar calor, esos tiristores se van a desgastar y yo no necesito que estos tiristores trabajen más del tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces, acuérdense, un arrancador que tiene el bypass integrado es un equipo más compacto, más reducido, es un equipo que hace el control de manera más eficiente. Ahora, ustedes me podrían decir, pero yo qué hago con pero ¿cómo puedo hacer para un arranque de emergencia? Sí,
Para un arranque de emergencia, ahí sí se puede considerar poner un contactor externo, ¿no? Por X motivos. Si el soft starter entra en falla o se malogra o lo que fuere, perdón, o lo que fuera, pues saco de servicio este arrancador y energizo el motor de manera directa con un contactor de bypass, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta, eso sería un arranque de emergencia, pero no para una operación normal. Ahora, de todos los fabricantes de tecnología, estamos hablando que casi el 90% de todos los fabricantes incluimos ya el contactor de bypass interno como una solución estándar en los arrancadores. Eh, todavía existen arrancadores sin contactor de bypass integrado, ¿no? Pero esto ya se da porque hace 25 o hace 30 años cuando se fabricaron los primeros arrancadores, pues no había la tecnología suficiente para poder controlar el ángulo de disparo de estos tiristores, es decir, solamente tenían una caja, ¿no? La etapa de potencia, energizaban y luego el bypass se hacía de manera externa porque no existía una electrónica que pueda controlar el ángulo de disparo de estos tiristores. Al día de hoy existen al día de hoy, si hay una electrónica avanzada que me permite controlar y hacer esto de manera más eficiente, pero todavía existen en el mercado pues arrancadores que mantienen esa lógica, ¿no? Una lógica desde los inicios, ¿no? De hace 25 o 30 años atrás, ¿no? Pero más o menos este era, este era el resumen, este segundo debate de esta sesión. Bien, seguimos avanzando, estamos ya entrando ya al punto de ver las pérdidas por disipación de calor en un soft starter que no tiene contactor de bypass. Tenemos aquí un ejemplo y nos dice que el ejemplo de pérdidas por disipación de calor en un motor de 55 kilowatts, este es solamente un ejemplo, con una corriente nominal de 100 amperios, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que la operación de los tiristores sin contactor de bypass, pues básicamente los tiristores, el motor asociado a una carga y con corriente nominal de 100 amperios, la pérdida de la etapa de potencia será aproximadamente 3 watts por cada amperio. Este dato lo hemos sacado de datos de hojas técnicas, ¿sí? Entonces, la potencia disipada será igual a 100 amperios, que es la corriente nominal, por 3 watts por datos de hoja técnica, ¿no? Y tenemos acá que voy a tener una potencia disipada de 300 watts. Estos 300 watts se traducen en calor, ¿no? En calor. Tenemos aquí una potencia de entrada, tenemos una potencia de salida y tenemos acá una potencia de pérdida o una potencia disipada, ¿no? Que básicamente son 3 watts por cada amperio, ¿no? Entonces imagínense tener 300 watts, es básicamente el calor que puede producir una plancha eléctrica, ¿no? Una resistencia eléctrica. En otras palabras, para hacer la comparación, ¿no? Es un calor bastante elevado. Claro que lo hace solamente mientras que no le haga el bypass externo, ¿no? Cuando ya le hago el bypass externo, ahí ya recién libero estos tiristores, ¿no? Vamos a hacer ahora, o vamos a ver las pérdidas por disipación de calor en un soft starter con bypass integrado. Y como podemos observar, prácticamente estos 300 watts de pérdidas ya no los voy a tener porque porque ya el control es automático, pero sin embargo aparecen otras pérdidas, ¿no? Que básicamente nos dice acá que es 21 watts, ¿no? Estos 21 watts viene de la bobina del contactor, obviamente, y la unidad de control, ¿no? O por decirlo de otra manera, pues la tarjeta de control de el ángulo de disparo de los tiristores. Entonces, pero a comparar 21 watts frente a 300 es prácticamente más de la décima parte, ¿no? O sea, es una potencia disipada muy pequeña, ¿no? Podríamos decir que podría ser comparada como un bombillo estos de luces, ¿no? Que habían antiguamente, ¿no? Las bombillas incandescentes, más o menos para hacer una comparación, ¿no? Bien, seguimos avanzando y tenemos acá
esto es un pantallazo de un osciloscopio, este es un dato real, ¿sí? Y tenemos aquí la comparación de un arranque de tipo on-off o un arranque directo, ¿no? Versus un soft starter, ¿no? Gráficas de corriente y torque para un motor de 55 kilowatts de 100 amperios de corriente nominal. Lo que podemos ver aquí en línea roja punteada es la curva de la corriente en un arranque directo, no en un arranque de tipo on-off. Y la curva, la línea verde punteada es el comportamiento del torque en un arranque de tipo on-off o un arranque directo. Como podemos observar acá, el pico de corriente llegó para este motor de 100 amperios, llegó a 612, ¿sí? Como corriente máxima y luego se estabilizó. Y lo mismo con el torque, ¿no? El torque llegó a 802 newtons metros, ¿no? Esfuerzo mecánico. Ahora, si hacemos esta comparación versus un soft starter, podemos observar acá en línea roja continua el comportamiento de la corriente en un soft starter y en línea verde continua el comportamiento del torque en un soft starter. Como podemos observar, con un soft starter pudimos obtener un pico de corriente de 328 amperios frente a los 612 en un arranque directo, prácticamente 300 amperios menos por todo el tiempo de arranque de este motor. Con respecto al torque, tenemos algo parecido, ¿no? Tenemos aproximadamente 230 newton de menor esfuerzo realizado con un soft starter, con un arrancador suave, ¿no? Entonces, el principio o el fin o la existencia de los arrancadores es prácticamente esto: hacer que los motores trabajen de una manera, arranquen de una manera y más eficiente, arranquen y frenen de una manera más eficiente, ¿sí? Otorgando protección tanto a la instalación como a las personas que están interviniendo estos equipos, ¿no? Bien, lo que vamos a ver ahora es la rampa de aceleración para este mismo ejemplo, ¿no? Es un motor de 55 kilowatts con una corriente de consumo de 100 amperios. Como podemos observar acá en línea punteada, tenemos la rampa de aceleración, nos dice de un arranque directo, ¿no? Velocidad en un arranque directo. Como podemos ver, nos dice que este motor arrancó de manera muy rápida en solamente 3 segundos, ¿no? Sin embargo, al momento de comparar la rampa de aceleración de un soft starter, podemos ver que la rampa de aceleración llegó a 13 segundos, ¿no? Básicamente 10 segundos más lento. Sin embargo, este arranque es un arranque más suave, más mantenido, más controlado, mitigando el pico de corriente, mitigando el pico de torque, reduciendo pues el estrés mecánico, aumentando el tiempo de vida útil de nuestro motor eléctrico, ¿no? Bien, vamos a ver ahora tipos de conexión. Básicamente tenemos dos tipos de conexión aquí. Podemos hacer dos tipos de conexión con los soft starter. Un tipo de conexión estándar en el cual yo tengo tres cables. Tres cables ingresan a mi arrancador. Voy a ampliar esta imagen para que se pueda ver un poquito más claro. Estas tres fases ingresan de manera directa a mi arrancador y tres fases de salida hacia mi motor eléctrico, ¿no? Como podemos observar aquí en esta imagen, ¿no? Tres fases van, uno a cada juego de tiristores en antiparalelo y a la salida va hacia una bobina del motor. Ahora, ¿qué me dice acá? Que la corriente efectiva o la corriente de empleo va a llegar a ser el 100% de la corriente nominal. Es decir, si yo tengo un motor de 100 amperios de corriente nominal, mi arrancador debería ser el 100% de esa corriente nominal, o sea, aproximadamente también 100 amperios, ¿no? Por dar un ejemplo práctico, ¿no? Si mi motor es de 100 amperios, mi arrancador tiene que ser de 100 amperios también. Esto es en conexión estándar. En conexión dentro del triángulo o también conocido como inside delta. Como podemos observar aquí en esta gráfica, también tenemos las tres conexiones, pero vamos a necesitar mayores puntos de conexión. Tres conexiones, una para cada fase, ¿sí? Y vamos a necesitar tres conexiones más, una para conectar en paralelo un juego de tiristores a una bobina del motor. Tenemos acá un punto de conexión, 2 puntos, 3, 4,
5 y 6 puntos de conexión. ¿Esto qué implica? Esto implica que mi motor debería tener 6 borneras, ¿no? 6 borneras para poder hacer este tipo de conexión. ¿Y qué consigo con este tipo de conexión de tipo inside delta o conexión dentro del triángulo? Que la corriente efectiva o la corriente de empleo tiene que ser el 58% de la corriente nominal de mi motor. Es decir, si yo tengo un motor de 100 amperios, el 58% de estos 100 amperios es 58 amperios. O sea, mi arrancador tiene que ser de 58 amperios para mover un motor de 100 amperios. Eso significa que yo puedo mover cargas más grandes o motores, o puedo arrancar motores más grandes con soft starter más pequeño, ¿no? O sea, puedo hacer eso, pero con la salvedad de que el motor debería tener 6 borneras en los puntos de conexión. Bien, seguimos avanzando y ahora vamos a ver el derrateo por altura, algo muy importante, ¿no? Porque nuestra geografía, ¿no? La geografía del Perú y en general la de Latinoamérica es muy cambiante. Podemos estar aquí en la ciudad de Lima a 0 metros sobre el nivel del mar, vamos a una planta minera y estamos ahí a 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que existe un derrateo por altura para poder que al momento de utilizar arrancadores, si es que yo llevo un arrancador a cierto nivel, tengo que aplicarle un factor, ¿no? Porque sus capacidades intrínsecas se van a reducir. Por ejemplo, ¿qué tenemos por este lado? Pues tenemos acá, nos dice la corriente asignada de empleo en porcentaje, ¿sí? Y por acá tengo yo los metros sobre el nivel del mar. Ahora, como pueden ver acá, esta es una gráfica muy simple en realidad. Por ejemplo, nos dice que hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? El porcentaje de corriente asignada es el 100%. O sea, ¿qué significa? Si yo tengo un motor de 100 amperios, hasta 1.000 metros yo lo puedo arrancar con soft starter de 100 amperios, ¿no? Porque la corriente asignada de empleo es el 100%. Sin embargo, si yo me voy, por ejemplo, de nuevo a la parte de la sierra, por ejemplo, ¿no? Me voy a 3.000 metros, me voy a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Si yo subo y corto la recta, voy a tener acá un factor, ¿no? Un valor 85, ¿no? O 85%, en otras palabras, 0.85. Si yo tengo un arrancador que a nivel del mar es para 100 amperios y yo lo llevo a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que me dice que tengo un factor de 0.85, es decir, cuando yo lo lleve a 3.000 metros, ahora este arrancador de 100 amperios se va a disminuir a 0.85, ¿no? O el 85%, es decir, ahora solamente voy a poder mover motores o arrancar motores de corriente de hasta 85 amperios, nada más. Y si yo voy, por ejemplo, a 4.000 metros, ¿no? Voy acá, subo, corto la recta, voy acá y prácticamente estoy por aquí, ¿no? Más o menos 0.78, ¿no? Entonces, ese sería mi factor de derrateo por altura. Como ven, es una tablita bastante sencilla, pero hay que tener en cuenta que los equipos electrónicos o la electrónica de potencia se derratea en función a la altura. Bien, entramos a ver ahora algunas aplicaciones. Y para eso tenemos que mencionar que por cada aplicación existe una solución, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos 3 tipos de arrancadores actualmente, ¿no? Los 3RW. 3RW es la familia Sirius en arrancadores, ¿no? 3RW y tenemos 3 modelos, 3RW30, 3RW40 y 3RW44. 3RW30 y 40 son soft starter para uso estándar. El 3RW30, este arrancador acá, el más pequeñito que tenemos, es un arrancador dirigido para aplicaciones de segmento de infraestructura y construcción. Por ejemplo, si yo tengo un centro comercial y tengo una cisterna y tengo una bomba, yo podría utilizar un 3RW30 para arrancar esa bomba, ¿sí? O un ventilador o una pequeña faja. En líneas generales, para aplicaciones básicas, ¿no? Utilizamos un 3RW30.
para aplicaciones un poco más exigentes, ya estamos hablando ya de niveles industriales pequeños y medianos, podemos utilizar un 3RW40. Un 3RW40 es un arrancador que tiene más opciones de protección, tiene más seteos, ¿sí? Puedo tener más protecciones que la que tuviera con un 3RW30 y ya está más dirigido para aplicaciones industriales medianas. Aquí yo puedo hacer la regulación para, para arranques de clase 20. El 3RW30 es solamente para arranque de motores en clase 10, ¿no? Y tenemos un arrancador que es el 13RW44, que en realidad es el arrancador más robusto que tenemos. Podemos llegar hasta corrientes de hasta 1200 amperios. Aquí, ¿cuál es la diferencia frente a estos dos arrancadores? Pues básicamente que el 13RW30 es un arrancador de 3 fases controladas, podemos hacer control de torque, podemos arrancar motores de clase 10, clase 20 y clase 30. Este arrancador, por ejemplo, es para uso en entorno minero, ¿no? Tiene la opción en comunicación. Como pueden ver, estos dos no los podemos integrar a una plataforma de automatización, solamente el 44 tiene esta opción. Comunicación nativa en Profinet y en Profibus, Profinet en doble puerto para hacer pues redundancia de medios. Tiene opción a una pantalla, voy a abrir un poquito acá para que se pueda ver. Tiene opción a colocar tiene una pantalla embebida en el cual me está mostrando un menú con todo lo que está ocurriendo. Es más, yo podría poner un accesorio adicional en puerta, ¿sí? Para no tener que abrir el gabinete y poder acceder a todos los parámetros del arrancador. Algo a comentarles acá, que el 3RW44 es el único que tiene la opción de frenado de bomba. Lo vamos a ver más adelante, pero se los comento acá. La tarjeta de potencia viene con un extra de barniz, el cual pues permite que la electrónica esté bastante protegida frente a entornos agresivos como polvo, vapor, gases, salinidad. Entonces, es un equipo en realidad muy, muy robusto. Y tenemos 3 familias, ¿no? 3RW30, acuérdense, 3RW30 es nuestro arrancador de gama básica, 3RW40 nuestro arrancador de gama media y 3RW44 nuestro arrancador más robusto para entornos agresivos, arranques de motores con control de torque, que necesiten romper mucho la inercia. Bien, seguimos avanzando, esto ya lo habíamos visto, así que lo vamos a ver de manera muy rápida. Tenemos 2 tipos de arrancadores, ¿no? Para aplicaciones estándar, el 30 y el 40, ¿no? Y el arrancador de gama alta, por decirlo así, para entornos muy agresivos, el 3RW44. De acuerdo a cada tipo de aplicación, pues estamos hablando que cuando hablamos de clases de arranques, hacemos referencia a 3 tipos de clases, clase 10, clase 20 y clase 30, ¿ok? Cada una de estas clases, ¿sí? Hace referencia también a diferentes tipos de aplicación. ¿Se acuerdan que al inicio hablábamos que de quién depende la tensión de arranque? Pues básicamente de la aplicación, porque no era lo mismo mover un molino de bolas que mover una faja transportadora, ¿no? O un compresor a pistón que a un compresor a tornillo, ¿no? Son cargas diferentes, eh, requieren un control de los ángulos de disparo de estos tiristores de una manera diferente. Entonces, para cada tipo de clase tenemos un arrancador. Cuando hablamos de 3RW30, como ya lo habíamos comentado, pues son para aplicaciones muy pequeñitas, muy dedicadas al sector infraestructura, construcción. El 3RW40 ya estamos hablando ya de un arranque para aplicaciones ya de uso industrial. Podríamos llegar incluso hasta arranques de clase 20, pero con algunas salvedades. Y el 3RW44 cumple con todas las opciones para todas las aplicaciones existentes, ¿no? Clase 10, clase 20 y clase 30. Acá comentarles que el 3RW44 es el único que tiene la opción de parada de bomba, es una parada especial, ¿no? O frenado de bomba, en otras palabras. ¿Por qué? Contragolpe de arietes, ¿no? Este es el famoso problema que ocurre
en los sistemas de bombeo. Cuando en un momento la bomba está empujando, ¿no? Una masa de agua y en un momento pues frenamos ese motor o esa bomba, lo que va a suceder es que por efectos de inercia, todo ese volumen de agua que está siendo impulsado va a tener a regresar. Y es en ese retorno que podría ocasionar daños a las tuberías asociadas. Es decir, esto se conoce como famoso golpe de ariete, ¿no? Entonces, 13RW44, ¿qué es lo que hace? 13RW44 tiene una opción de frenado, que es un frenado de bomba, que básicamente es un frenado con control de torque en dos tiempos. Lo hace muy fino, muy suave, haciendo pues que las tuberías no lleguen pues a dañarse, ¿no? Entonces es por eso que aquí en el 44 ponemos esta opción, ¿no? Bomba con parada especial. Bien, vamos a ver un poquito de detalle los tipos de clase, ¿no? Por cada tipo de arranque. Cuando hablamos arranques en clase 10, podemos decir que la rampa de aceleración de un arranque en clase 10 podría llegar como máximo hasta 20 segundos con una limitación de corriente de 3.5 veces la corriente nominal del motor. ¿Eso qué significa? Que la potencia del arrancador debe alcanzar la potencia del motor utilizado. O sea, acuérdense, en clase 10 la potencia del arrancador puede alcanzar la potencia del motor utilizado. Si yo me voy, por ejemplo, a una tablita que yo tengo por acá, tengo acá esta tablita, que es, por ejemplo, esta es nuestra lista de precios, pero voy a utilizar esta tabla como ejemplo. Yo tengo aquí el código del arrancador, tengo acá la corriente asignada, y tengo acá la potencia en HP, tanto para 220 como para 440. Por ejemplo, si yo tengo un motor de 100 amperios, ¿qué arrancador debería utilizar para clase 10? Que me dice que la potencia del motor utilizado debe ser la misma potencia del arrancador. Es decir, para un motor de 100 amperios no podría elegir este porque me queda un poquito corto, ¿no? El que es de 93. Tendría que irme a uno más arriba, ¿no? Que es el de acá, ¿no? Para estar un poquito holgado, ¿no? Para un motor de 100 amperios utilizo este arrancador que tiene una corriente nominal o puede arrancar un motor con una corriente nominal de hasta 113 amperios. Con el de acá me queda un poquito corto, pero para clase 10, que estas contas, es decir, la misma potencia del motor, la misma potencia del arrancador, utilizo o selecciono el de acá. Ahora, para arranques en clase 20, me dice que la rampa de aceleración puede llegar a ser 40 segundos con una limitación de corriente de 3.5 veces la nominal. Me dice, la potencia del arrancador suave debe ser una categoría más alta de la potencia del motor. La potencia del arrancador suave debe ser una categoría más alta que la potencia de mi motor. Es decir, si yo tengo un motor de 100 amperios, yo había elegido el de acá, ¿no? Para clase 10, pero me dice que en clase 20 yo tengo que irme una talla más arriba, es decir, yo tendría que seleccionar este arrancador de aquí para arrancar un motor en aplicación de clase 20, ¿no? Ahora, si es que me voy ahora a la clase 30, me dice que la rampa de aceleración en clase 30 puede llegar a ser hasta 60 segundos con una limitación de corriente de 3.5 veces la corriente nominal. La potencia del arrancador suave eh, debe ser dos categorías más altas que la potencia del motor. La potencia del arrancador suave debe ser dos categorías más altas que la potencia del motor. Es decir, perdón, si yo regreso a la tabla y veo acá, este arrancador es para clase 10, ¿no? Para 100 amperios en clase 10. Pero si yo me voy una talla más arriba, este arrancador es para 100 amperios, pero en clase 20. ¿Y qué me dice la teoría del manual? Si yo me voy una talla más arriba, sería una aplicación en clase 30. Es decir, si yo tuviera una aplicación para un motor de 100 amperios en clase 30, lo que yo tendría que hacer es acá, ok, parto de 100 amperios y de ahí voy subiendo. ¿Qué me dice clase 30, no? Entonces, subo 1 y subo 2. Este sería para clase 30. Esto es lo que me dice el manual. Y para clase 20, ¿qué sería? Yo tengo que irme una potencia más, ¿no? O sea, esto es para clase 10 y para clase 20, uno más arriba, ¿no? Este sería el arrancador para mover un motor de 100 amperios ahora en clase 20. ¿Sí? Listo. Lo que vamos a hacer ahora, ya estamos ya terminando, vamos a dimensionar
un arrancador. Vamos a ponerle todo, vamos a ponerle clase, vamos a ponerle derrateo por altura. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta acá, que nosotros tenemos que hacer la selección de un arrancador teniendo en cuenta los datos de placa del motor, ¿sí? Todos los datos posibles. Básicamente, ¿cuáles son los más importantes? Primero, corriente del motor, dato de corriente de placa del motor, corriente nominal del motor. Muchas veces me dicen, Alex, por favor, ayúdame a, a seleccionar, a dimensionar un arrancador para un motor de 100 HP. 100 HP en 440. Entonces, ok, le digo, ¿no? Pero ¿para qué aplicación es? No sé, me dicen, pero así nada más, ¿no? 100 HP en 440. Pero hay de rateo, no lo sé. ¿Pero qué clase es? No, tampoco lo sé. Entonces, hay que tener en cuenta que si yo no tengo esos datos, es muy probable que yo esté haciendo una mala selección. Si yo no sé para qué, qué arrancador estoy seleccionando, o voy a seleccionar para qué motor va a ser, qué va a mover ese motor, si yo no tengo ese dato, yo podría entrar en un error muy grave. Por ejemplo, si yo estoy seleccionando un arrancador de 300 HP y no sé para qué va a ser, o yo no tengo en claro si es clase 10 o clase 20, ¿no? Porque ya cargas grandes, son motores grandes que ya tienen que romper mucho la inercia, puede ser de repente un ventilador, ¿no? Axial muy grande, o puede ser un molino de bolas, o puede ser una bomba de lodos activos, por ejemplo. Si yo no tengo ese dato, pues yo podría fallar. De repente, en condiciones iniciales, cuando ese motor está al 50% de la carga en esa máquina asociada, pues pueda llegar a arrancar ese motor. Pero si ya me encuentro al 70, al 80 o a plena carga, es muy probable que ese arrancador no pueda llegar a arrancar ese motor. Por eso es que tener en cuenta lo siguiente, datos de placa del motor. Lo principal es guiarnos siempre por la corriente nominal del motor. ¿Por qué? Porque no todos los fabricantes de motores tienen la misma corriente nominal por potencia. Si ustedes se van a buscar fabricante A con fabricante B y ven cuántos amperios tiene el motor de 100 HP en cada uno de ellos, van a poder encontrar que los datos de las corrientes nominales son diferentes. Por eso yo les recomiendo siempre que tomen como dato principal la corriente nominal del motor. Datos que hay que tener en cuenta también, tensión, ¿no? La tensión de fuerza, tensión de control, la potencia en kilowatts o en HP, ¿no? Los RPM y qué clase de arranque es, porque en las hojas técnicas de los motores lo indican, y si no lo indica, pues tengo que recurrir al tipo de aplicación. ¿Qué tipo de aplicación es? Una bomba, un molino, un ventilador, una faja, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro dato que tengo que saber es si necesita derrateo o no. Básico, básico. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a dimensionar un arrancador y para este ejemplo hemos puesto los datos de placa del motor. Nos dice que es un motor de 180 kilowatts con una corriente, perdón, con una tensión de fuerza de 440 y una corriente nominal de 296 amperios. Corriente nominal, 296 amperios. ¿Ok? Listo. ¿Qué tenemos acá? Que el tipo de aplicación es una bomba centrífuga, es una bomba de lodos activos, es decir, barro con piedra, ¿no? Es lodo, ¿no? Y líquido también, ¿no? Y agua. Para eso nosotros decimos que es un arranque o un tipo de clase de arranque en clase 20, porque no estamos bombeando agua, estamos bombeando lodo, barro, tierra, piedras, agua, ¿no? ¿Y qué más tenemos por acá? ¿Necesita de rateo? Sí, dice que lo vamos a instalar a 3.000 metros sobre el nivel del mar. 3.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, de rateo, clase y tipo de aplicación. Ya, entonces listo. Entonces partimos acá por lo siguiente. Yo me voy a mi tablita, yo me voy a mi tabla acá de derrateo porque voy a ir a 3.000 metros y subo, corto la recta y tengo como dato de derrateo, factor de derrateo 0.85, ¿no? O en otras palabras, 85% de la corriente asignada. Entonces ya, perfecto. Entonces yo parto por ahí. Entonces digo, factor de derrateo 85%, ¿ok? Ahora, yo tengo que derratear
a mi arrancador. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué tengo que derratear al arrancador? Porque cuando yo lo lleve a más de 1000 metros en adelante, ¿no? Las condiciones intrínsecas van a disminuir. Entonces, como yo lo voy a llevar a 3000 metros, yo tengo que aplicarle el 0.85 a mi arrancador. Entonces, regreso aquí y voy a mi tabla y digo, yo tengo que derratear a mi arrancador que cuando yo lo lleve a esa altura, sus condiciones van a bajar, que básicamente es multiplicarle por 0.85. Entonces, si yo multiplico, era 296, ¿no? 296 amperios. Si yo selecciono este arrancador, este de acá, que está en 330, si yo multiplico 330, ahorita voy a hacerlo, a ver, voy a abrir la calculadora de mi celular, que es lo más rápido que tengo a la mano. Bien, si yo multiplico 313 por 0.85, yo tengo una corriente ya de derrateo a 3000 metros de 266. Y yo regreso acá y digo, ¿cuánto era la corriente de mi motor a esa altura? A 3000 metros yo tengo que conseguir 296. Si yo derrateo este arrancador, yo tengo 266, no la hago, me quedo corto. Si yo me voy una talla más arriba, voy a 356 por 0.85, yo tengo una corriente de 302.6 amperios. Ahí sí llego, ¿no? Y más, me paso por unos 6 amperios más. Ahora, si bien es cierto, la idea no es que quede tan exacto, ¿no? Me preocuparía más si es que quedara en 298 o 26 por ahí, ¿no? Pero estoy en 302, o sea, estoy bien. Por lo general, los arrancadores tienen un 10 para arriba, un 10 para abajo. Perdón, un 10 para arriba, ¿no? Porque para abajo pueden llegar a mover cargas de hasta 7% su capacidad, ¿no? Si yo tengo un motor perdón, un arrancador de 100 amperios, el 7% es 7 amperios, ¿no? Yo puedo arrancar un motorcito de 7 amperios. Pero bien, derrateando este arrancador, ¿no? A 3000 metros, es decir, por 0.85, llego a lo que necesito, ¿ok? Entonces, a este nivel, a este nivel, yo diría que yo necesitaría este arrancador, 3RW4446, 6BC44. Pero, ¿qué me está faltando? Porque ya lo tengo a 3000 metros, pero ¿qué me está faltando? La clase. ¿Qué me decía la teoría? Que en clase 20 la potencia del arrancador debe ser una potencia más arriba que la potencia del motor. Es decir, si yo tengo acá este arrancador a 3000 metros, ¿sí? Para clase 10 estoy bacán, estoy bien. Pero si yo lo tengo que seleccionar para clase 20, yo me tengo que ir una talla más arriba. Es decir, tengo que seleccionar el de acá, este arrancador de 432 amperios en clase 10 hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Todos los fabricantes parten siempre desde clase 10. Uno tiene que aplicar este tipo de técnicas que en realidad no es tan complicado para poder hacer un buen dimensionamiento. Entonces este sería mi arrancador a 3000 metros, pero en clase 10. En clase 20 la teoría me dice que yo me voy uno más arriba. Entonces, este de acá sería mi arrancador, el 3RW4447. Mire, fíjense cuánto de diferencia hay, casi 80 amperios de diferencia. Imagínense que yo seleccione el de acá y no tengo en cuenta la clase. Es muy probable que, como les digo, en condiciones iniciales pueda llegar arrancar ese motor o pueda arrancar esa máquina, ¿no? Pero ya a plena carga es muy probable que me quede corto, ¿no? De ahí podría haber algún inconveniente, ¿no? Porque los arrancadores, si bien es cierto, son casi más baratos que un variador, ¿no? Estamos hablando de un 30, 40% o hasta 50% más barato que un variador de velocidad, pero no deja de ser, no deja de ser un equipo costoso, ¿no? Porque estamos hablando pues de cargas grandes, tenemos ahí equipamientos más costosos. ¿Qué nos falta seleccionar acá? Nos falta seleccionar las protecciones. ¿Cómo selecciono las protecciones? Este es otro punto que hay que tener en cuenta. Las protecciones tienen que seleccionarlas de acuerdo a las tablas de coordinación de los fabricantes. Todos los fabricantes tienen tablas de coordinación, ¿sí?
Ustedes podrían decirme, sí, pero Alex, mira, yo tengo acá una corriente el motor es de 290. Entonces yo selecciono mi breaker de 290. No, no es así. No es así. El comportamiento de la curva de un motor es muy diferente a la curva de un interruptor que está hecho pues para distribución eléctrica, ¿no? Son curvas diferentes, ¿no? Es por eso que todos los fabricantes tienen tablas ya preestablecidas, tablas que ya han puesto, que han hecho ensayos en laboratorios, entonces ya tienen unas tablas ya normalizadas. Lo que yo les recomiendo es que utilicen estas tablas para poder hacer la selección de las protecciones. Pueden hacer fórmulas de repente para corroborar ciertas cosas, pero en líneas generales siempre acudan a tablas. Todos los fabricantes tienen tablas. Ahora, lo que también recomendamos es, si ustedes utilicen, sea la marca que sea, tienen que asociar las protecciones a la misma marca, porque pasa que ponen un breaker, ponen un fusible de una marca A y el arrancador utilizan de una marca C. Entonces, en algún momento, cuando haya un cortocircuito, a veces pasa, yo, o sea, le digo que pasa porque se ven casos todos los días, pasan que el breaker no aperturó o el fusible no aperturó y quemó la tarjeta de potencia, ¿no? Y que pueden incluso decir, no, el breaker es malo, ¿no? El breaker seguramente es de mala marca, por ahí que no lo han, que no está bien construido, o el fusible, ¿no? El fusible es malo, ¿no? ¿No? Pero lo que sucede es que no hay una tabla de coordinación entre marcas, no existe. ¿Sí? Es por eso que yo les recomiendo, al igual que les recomiendo utilizar las protecciones de tablas, también utilicen las mismas marcas para evitar problemas. Pasa todos los días, pasa, y ustedes seguramente ya lo habrán visto. Tienen un breaker de marca A, un fusible marca C y un arrancador clase marca D, ¿no? O sea, tienen varias marcas, ¿no? Pero traten en la medida de lo posible de mantener una marca para esa configuración. Breaker, fusible y arrancador o variador, ¿no? Porque es el caso es lo mismo. Utilicen las tablas ya existentes de los fabricantes. Bien, regresando acá, ¿cómo hacemos la selección de las protecciones? Pues básicamente, como les dije, me voy a mi tabla, acuérdense, es un arrancador de código 3RW4447. Me voy a mi tabla, yo tengo una tablita acá que la podemos descargar de internet, o si gustan, al final van a estar mis coordenadas, se las puedo compartir. Y básicamente era 3RW4447, ¿verdad? Clase 20, ¿no? Porque hay tabla de selección para clase 20, para clase 10. Y básicamente estoy acá. Softstarter 3RW44 en clase 20 y tengo que seleccionar 3RW4447, ¿no? Acá, 4447. Entonces yo me dirijo aquí a la columna de disyuntor relé, ¿no? Perdón, disyuntor de red, o en otras palabras, breaker, ¿no? Interruptor, acá. Es el 3VL5750, este es el código. ¿Y qué tengo por acá? Los fusibles, que tengo en dos. Puedo utilizar el de acá, el 3NE3338-8 o el 3NE1435-2. Incluso me da hasta el contactor de línea, ¿no? O sea, todo esto ya ha sido preensayado, ya se han hecho pruebas de cortocircuito, pruebas en laboratorios, ya se ha hecho todo esto y esta es la conclusión. Entonces, nosotros les recomendamos que siempre acudan a este tipo de material. O sea, no es difícil, o sea, la información está acá, más bien es más difícil y un poco más trabajoso guiarme por un cálculo, que sí es bueno, hay que hacer los cálculos, ¿sí? Pero quien determina ensayos en la vida real es una tabla ya especificada, ya está normada, ya está ensayada por el mismo fabricante, ¿sí? Entonces, tengo acá el breaker,
¿sí? Y tengo acá el fusible, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer un correcto dimensionamiento. Acuérdense, hay que tener en cuenta acá estos valores, ¿no? Datos de placa del motor, qué tipo de aplicación es, necesita de rateo, ¿no? Datos de placa, guíense siempre por la corriente. Ya saben por qué, porque no todos los fabricantes coinciden en las mismas corrientes. La aplicación, hay que tener en cuenta qué voy a mover. Yo no puedo seleccionar un arrancador si no sé para qué lo voy a utilizar, ¿no? Y de rateo. ¿Necesita de rateo o no? ¿Y cuál es el factor? Listo. Y con eso prácticamente tenemos casi todo. ¿Qué herramientas? Bien, ya estamos ya por finalizar. ¿Y qué herramientas contamos? Pues básicamente tenemos dos herramientas libres online, que puede ser el SoftStarter Tool Selector, que es una herramienta en línea con el cual pueden utilizarlo para poder dimensionar también los arrancadores mediante una selección. Siguen ciertos pasos en este aplicativo y al final van a tener como resultado pues un código sugerido, ¿no? Y el TIA Selector Tool también es una herramienta que me permite pues dimensionar también SoftStarter. Lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Con los cálculos y todo lo demás es la manera tradicional, pero hay herramientas que nos pueden facilitar un poco eso. Antes de finalizar, comentarles que seguramente ya habrán visto por ahí, porque esta es información que está libre en las páginas web, que ha salido una nueva línea de arrancadores. En realidad ya salió hace un par de años, desde el 2018, sin embargo, todavía no se comercializa o no lo comercializamos aquí en el Perú todavía, que es la nueva gama 3RW5, 3RW5, ¿sí? Esta nueva gama de arrancadores lo vamos a empezar a comercializar a partir del 1 de octubre de este año, que es cuando empieza nuestro nuevo año comercial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas o cuáles son las diferencias frente al 3RW5? Primero eh, vamos a comentar algunos mitos que pueden haber. Por ejemplo, algunos me han comentado, el 13RW5 es más robusto que el 44, por ejemplo, ¿no? Que es nuestra gama actual, el más robusto que tenemos, ¿no? Por ahí nos dice, sí, entonces es el cambio, es el reemplazo, o es más robusto. No. 3RW5 va a ser igual de robusto que 3RW44, es decir, para aplicaciones severas, aplicaciones de clase 30, sector minero, o aplicaciones con alto torque, ¿no? En ambos casos, 3RW55, a ver, discúlpenme, en 3RW5 vamos a tener dos familias, 3RW52 y 3RW55, es decir, tanto el 44 como el 55 van a tener la opción de llegar hasta 1200 amperios. 1200 amperios. Y el 3RW52 solamente hasta 570. Es decir, el 44 con el 55 son igual de robustos. Tensión de operación, 3RW44 tiene tres opciones. 3RW5 tiene dos y con rangos ampliados. Uno que va de 200 a 480 y otro que va de 200 a 690. Tienen tecnología de bypass, sistema de bypass integrado, es decir, tecnología híbrida, arranque eficiente, arranque tomando en cuenta aumentar el tiempo de vida útil de mi tarjeta de potencia. Toda esta nueva línea va a tener también el contactor de bypass integrado. Tensión de control. Tengo actualmente en el 44 dos tensiones, 110 y 220. En el 55 voy a tener 24 voltios AC o DC y voy a tener 110 y 220. Salida analógica. Actualmente el 3RW44 no cuenta con una salida analógica. En realidad actualmente no es necesario utilizar una salida analógica. Esto viene de diseños desde hace ya muchos años en el cual no existían pues las pantallas LCD o no existían los medidores de energía de tipo digital, ¿no? Se utilizaba esta salida analógica para conectar a un medidor analógico, ¿no? Y tener ahí la lectura de la corriente o la tensión, por también dar un ejemplo, ¿no? Pero eso era antes.
Sin embargo, actualmente también lo piden para algunos proyectos y es por eso que el 13R5, pensando en eso, pensando en los proyectos que sí necesitan, porque ya es una especificación que ya viene desde hace muchos años y que es una especificación que a la fecha no se ha modificado mucho, pues 13R5 va a tener esta opción para salida analógica, tanto en tensión como en corriente. Aquí, en tema de comunicación, es lo más importante. 3RW44 tiene solamente la opción en Profibus y en Profinet. Profinet con doble puerto para hacer redundancia de medios. Entonces, yo con estos dos tipos de comunicación, yo me puedo integrar a dos plataformas, a dos buses de campo puntuales, a Profibus y a Profinet. Puedo integrarme a una red en Modbus, sí, pero tengo que poner un gateway intermedio, ¿no? Sin embargo, 3RW5, tanto el 52 como el 55, van a tener todas las opciones en comunicación. No va a tener limitante. 3RW5 va a poder integrarse a cualquier plataforma de automatización. Estamos hablando de Profinet estándar, es decir, Profinet de un solo puerto, Profibus, Modbus TCP, aunque ya no es tan usado. Modbus TCP es un protocolo de comunicación que viene o que se ha implantado hace 25 años atrás, 20 años atrás, ya no está siendo tan utilizado. Profinet de altas prestaciones, es decir, un Profinet de doble puerto, ¿no? Para hacer la redundancia de medios. Ethernet IP. Ethernet IP es un protocolo de comunicación prácticamente estándar, prácticamente normado en la industria minera, ¿no? Actualmente, con el 3RW44, si queríamos integrarnos pues a una plataforma en Ethernet IP, no podemos. De manera directa no podemos. Podemos poner un gateway intermedio y ahí sí, ¿no? Sin embargo, 3RW5 va a tener esta opción de manera nativa. La conexión y la integración a estas plataformas va a ser de manera natural. No vamos a tener ningún impedimento. Ahora, también contamos con Modbus RTU, otro tipo de comunicación que también está quedando un poco obsoleto, pero igual también lo tenemos como opción para mostrar que tenemos todo el abanico de opciones en comunicación. ¿Sí? Con respecto al panel operador, como se puede observar aquí, este es un 3RW55 que tiene la opción de desmontarse, que el panel de altas prestaciones, como pueden ver acá, es una pantalla de tipo LCD a colores, se puede desmontar y se puede poner en panel de gabinete. Algo a resaltar acá, que 3RW55 es un equipo más tecnológico que el 44, eso sí, hay que decirlo, no es más robusto, pero es más tecnológico. ¿Qué significa con más tecnológico? Que tiene más opciones en comunicación, que tiene un panel de altas prestaciones desmontable, ¿no? Que tiene salida analógica, ¿no? Que tiene una opción que se llama limpieza de bomba. ¿Para qué sirve esta opción? Que en un momento cuando el arrancador detecta que la tubería está obstruida, lo que va a hacer es va a succionar, va a empujar, va a succionar y va a empujar y va a realizar esta dinámica por un determinado tiempo que es seteable. Esto se puede setear y el número de dinámicas también se puede setear. Entonces, tiene, por ejemplo, esta opción. Tiene otra opción que es la autoparametrización, que no es lo mismo que el autotuning. O sea, el equipo si el arrancador detecta que las condiciones de trabajo cambian, las modifica automáticamente para el segundo arranque. Prácticamente esto se conoce como equipo inteligente. 3RW5 va a ser un arrancador inteligente, que no va a tener limitante en poder integrarse a cualquier plataforma de automatización y va a tener opciones adicionales. O sea, es un equipo tecnológico, pero tengan en cuenta, 3RW5 no ha venido a reemplazar al 44, van a coexistir. Ambos son igual de robustos, pero cada uno va a estar alineado a lo que ya, el 44 a lo que ya viene trabajando. Si ustedes necesitan un arrancador para poder integrarse a una plataforma en Ethernet IP, por ejemplo, acá lo tenemos, ¿no? O en Modbus RTU o en Modbus TCP, acá lo tenemos, ¿no? Entonces, o si necesitan salidas analógicas, acá tenemos un arrancador. O sea, ya no tenemos gap en el portafolio de arrancadores para poder cubrir todas las necesidades de la industria local.
Bien, señores, quería terminar con esto, con esta novedad, porque ya estamos prácticamente terminando agosto, se nos viene septiembre y en octubre nosotros vamos a estar haciendo un lanzamiento oficial. Lo vamos a mencionar, seguramente también se los comentaremos a nuestros amigos de el capítulo de ingeniería eléctrica. eh, y estaremos haciendo pues un evento seguramente a través de diversas plataformas digitales. Sin más que decirles, pues acá yo les dejo mi contacto para cualquier consulta, me pueden llamar, me pueden escribir a mi correo, me pueden mandar de repente un WhatsApp, por ahí no tengo ningún problema, yo quedo totalmente a su servicio. Si tuvieran de repente alguna necesidad puntual, por favor, tengan la libertad de poder, sientan la libertad de poder contactarnos. Nosotros estamos gustosos para poder apoyarlos y también absolver algunas consultas que puedan tener, o quizás también para debatir, ¿no? Porque siempre las diferentes opiniones son muy buenas para enriquecer pues nuestros conocimientos. Entonces, señores, yo les agradezco. Voy a pasar ahora a revisar el chat para ver si es que hay una consulta, ¿no? A ver, Alex, ¿qué sí, tal? ¿Qué tal, Alex? Sí, antes que nada, agradecerte por la presentación y bueno, a todas las personas presentes. Vamos a pasar a la parte de las consultas. No sin antes indicarles, por favor, que todos los que quieran inscribirse para recibir información sobre este evento y a su vez sobre el tema del certificado, aprovechen el link que se encuentra en el chat, ingresen, registren sus datos y hacerles recordar una vez más de que todo lo recaudado en estos eventos es para el apoyo de los ingenieros que se han visto afectados por el COVID. También comunicarles como parte de la directiva del capítulo que ya se hizo entrega al primer grupo de personas que se ha realizado el apoyo y que se espera que esta semana se esté dando el dinero para el segundo grupo, ¿no? Siempre avalados por la asistente social del Consejo Departamental. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con las consultas, Alex, para poder aprovechar el tiempo. Entonces, una de las preguntas que tenemos es, ¿cuánto tiempo de vida más o menos tiene un soft starter, uno de estos modelos que nos estás presentando? a ver, el tiempo de vida aproximadamente es el siguiente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el tiempo de vida de un arrancador se reduce en el número de arranques que pueda hacer, ¿no? Hay en datos de datasheet de nuestros equipos indican cuántos son los números de arranques que pueden hacer por hora, ¿sí? Ahora, en líneas generales, si es que hacemos un arranque por hora, ¿sí? El tiempo de vida útil de un arrancador, ¿sí? Puede llegar a extenderse hasta 10 años, ¿no? Este es el estándar, 10 años considerando un arranque por hora. En la realidad, ¿qué nos hemos encontrado? Que esos 10 años pueden ser 3 años, pueden ser 5 años, pueden ser 6 años, ¿no? Como pueden ser 15 años, ¿no? Que son casos reales que yo he visto, que nosotros en Siemens hemos visto que hay equipos que todavía funcionan después de 15 años. Obviamente, se les hace el mantenimiento periódico, se le cambian los repuestos necesarios y esos equipos funcionan de manera normal. Como hay otros casos, ¿no? Que en 4 años o en 5 años terminan quemándose porque la polución, porque la instalación, puntos calientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más o menos el estándar es, considerando un arranque por hora, 10 años como tiempo de vida estándar. De acuerdo, Alex, muchas gracias. También tenemos otra consulta, por ejemplo, sobre el uso del soft starter, ¿no? ¿Qué tan efectivo es utilizarlo en una bomba de pozo profundo versus un variador de velocidad, si es que consideramos que el bombeo es de caudal constante? Uh-huh. Aquí básicamente lo que hay que tener en cuenta es si realmente, dos puntos, si realmente necesito variar la velocidad, y lo otro es si realmente la carga que tengo tiene un torque muy elevado. Si tiene un torque muy elevado, es muy probable que yo necesite utilizar un arrancador. En líneas generales, ya sea una bomba de pozo profundo
o una bomba quizás de lodos o un molino en realidad, si tú necesitas variar la velocidad, no hay de otra, no tienes que poner un variador de velocidad. Pero si no, si solamente tú requieres arrancar la bomba y tienes un caudal regular que no necesitas variarlo, por decirlo así, eh, básicamente te vas al arrancador, ¿no? Que es la solución más económica, por decirlo así. Perfecto. También nos consultan, ¿el arranque directo todavía es válido? ¿En qué caso se utilizaría? El arranque directo sí es válido, obviamente. Si es que, eh, a ver, lo que nosotros recomendamos es lo siguiente, que a partir o hasta 50 HP como máximo consideren arranques directos, ¿sí? Hasta 50 HP, máximo como 50 HP. Hay otros proyectistas incluso que ya cuando hacen la evaluación de los cálculos eléctricos para una nueva planta, por decirlo así, ya consideran 25 amperios, por ejemplo, y a partir de 25 amperios para arriba ya están considerando poner un soft starter, ¿no? ¿Por qué? Porque reducen espacio en el tablero, tienen más protecciones, el arranque es más suave, tienen menos caídas de tensión, el sistema ya no se tiene que sobredimensionar, las barras ya no se sobredimensionan para este tipo de dinámicas. Entonces, lo que nosotros recomendamos es como máximo utilicen arranques directos, arranque de tipo estrella triángulo, inversión de giro, máximo hasta 50 HP. A partir de 50 HP utilicen arrancadores. Y ahora, ¿hasta cuándo es recomendable un arrancador? Pues básicamente hasta aproximadamente 500 HP está bien un arrancador, ¿no? A partir de ahí ya estaríamos hablando ya de potencias muy altas, quizás la solución sería pues pasar ya no de baja tensión, sino a media tensión, sería lo más recomendable, pero esa sería nuestra recomendación. De acuerdo, Alex. Otra de las consultas que nos ponen es si es que la fuente de energía de entrada a estos equipos, ¿qué tanto puede afectar? ¿Por qué te lo digo? Porque nos consultan si el 13RW30 se puede instalar con paneles solares, dado que de esa manera se puede frenar o limitar la corriente y no necesitaría aumentar, digamos, la capacidad de la fuente, ¿no? Sino que con una fuente limitada, de repente el arrancador podría mover una bomba. Sí, eh, vi ese caso hace poco. Lo que yo recomiendo es utilizar un 3RW44, 3RW30 o 40 en algunos casos, si es de uso residencial, infraestructura, podríamos utilizar un 40. El 30 es un arrancador, es muy básico en realidad, no tiene protecciones. Solamente regulas ahí la rampa de aceleración y la tensión de arranque, pero no tienes límites de corriente, no tienes sobrecarga. Eh, pero yo recomendaría ir a un 44 que ya tiene, ¿no? Los límites de corriente para arriba, para abajo, la protección contra sobretensiones, y tiene una lógica y un algoritmo de funcionamiento un poco más elaborado, un poco más eh, eh, dedicado para este tipo de aplicaciones. Pero lo ideal sería un 44, ¿no? Pero si no, con un 40 estamos bien. Pero sí, tendrías que poner ahí un contactor de línea, ¿no? Un contactor de línea para evitar, pues, en algún momento si quieren seccionar perdón, si quieren seccionar el motor para temas de mantenimiento o algo así, un 40 con un contactor de línea. De acuerdo, Alex. La última pregunta para ir cerrando, porque el tiempo nos está Sí, ganando, es, en un sistema de bombeo, ¿solo se va a controlar la rampa de desaceleración o también se puede controlar el tiempo de aceleración? bien. En un sistema de bombeo puedes controlar ambas cosas, el arranque como la parada. Si bien es cierto, el soft starter puede realizar dos tipos de técnicas para arrancar un motor, ¿no? Es controlar la rampa por tensión o controlar la rampa por torque. Entonces,
en un sistema de bombeo, cuando tenemos que mover o impulsar un volumen de agua considerable, pues lo que se recomienda es que el arranque sea con control de torque y el frenado sea, si es que no tiene una función de frenado por bomba, ¿no? Para evitar golpes de ariete, que al menos lo hagan modulando o regulando el par, ¿no? Al momento de frenar, ¿no? O sea, el frenado por torque. Que en general casi todos los fabricantes deberían, no conozco al 100%, pero sí he visto algunos que tienen frenado por torque, frenado por par, ¿no? Lo llaman así, pero no creo que no haya ninguno actualmente, ¿no? Pero sí, el frenado para los sistemas de bombeo es un frenado por torque, y también podrían hacer un arranque por control de torque de la misma forma. De acuerdo, Alex. Esto ha sido todo por la sesión del día de hoy. Nos está ganando bastante el tiempo. No sé si quisieras hacer un comentario adicional, Alex, antes de dar el cierre. Sí, gracias, Raúl. Nuevamente expresarle pues a ti, a ustedes, a todos los organizadores, un cordial saludo por el lado de la familia Siemens. Estamos agradecidos por poder brindarnos este espacio y extender pues el saludo a todas las personas que nos han seguido en estas 2 horas, ¿no? Que por ahí que se extendió un poquito, pero igual extenderles el saludo. Y para lo que necesiten, pues tienen ahí mis coordenadas, me pueden escribir, me pueden llamar. Estoy ahí a su disposición, ¿sí? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Alex. Una vez, muchas gracias a Siemens, a tu participación. Recuerden que hay más capacitaciones por parte de esta empresa y de otras empresas que nos apoyan a difundir un poco el conocimiento a través del capítulo. Se agradece también a todas las personas que hayan solicitado certificado y recuerden que todas esas colaboraciones van por el apoyo de los ingenieros que han sufrido una consecuencia por este tema del COVID. Sin nada más que decirles, en representación del Consejo Directivo del Capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, muchas gracias. Hasta la siguiente exposición.